de Josué, capítulo 1. Aleluya. Quiero invitar a que abra ahí Josué, capítulo 1. Amén. Y vamos a compartir esta primer porción de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Trajo su Biblia? Amén. Gloria a Dios. Josué capítulo 1, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Aleluya. Sabe que hoy le pedía al Señor y le decía que Él me diera una palabra para compartir con la iglesia. Y que no fuera una palabra que yo quisiera, sino que fuera la palabra que saliera del corazón de Dios. Y mientras estaba orando, el Señor me hablaba y en oración me decía: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y con esa revelación busqué su palabra acerca de esto y encontré una de las referencias que están en Josué capítulo 1, verso 7. Amén. Y mientras meditaba la palabra del Señor, gloria a Dios, y mientras meditaba en la palabra del Señor, el Señor me hablaba de que Él ya ha trazado un camino. Diga conmigo: Dios ya ha trazado un camino. Y quiero explicarle un poco de qué es trazar un camino. Sabe que, por ejemplo, cuando uno quiere ir a un lugar, y un lugar que usted no conoce, quizás para ir a un lugar que usted ya conoce es más fácil, va directamente. Pero hacia un lugar que usted no conoce, generalmente usted va a averiguar cómo tiene que llegar a ese lugar. Amén. Sabe que en la antigüedad los que son más viejitos se van a acordar. A mí me lo contaron. No es que yo sea viejito. A mí me lo contaron. Había algo, capaz que sigue existiendo, que se llamaba guía finca o guía D. Y entonces usted en ese cuadernito encontraba todos los mapas de Capital Federal. Y bueno, si buscaba la guía D para la provincia de Buenos Aires, encontraba todos los mapas sectorizados, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si usted, por ejemplo, quería ir a Recoleta y usted nunca había ido, quería saber, usted buscaba la referencia en esa guía finca y usted buscaba la calle donde estaba, ¿no es cierto? Y buscaba la calle y decía: bueno, acá está el lugar donde tengo que ir. Y usted daba la vuelta a la hoja y en ese mismo cuadradito, pero del otro lado figuraban los colectivos que usted tenía que tomar. Amén. Bueno, hoy es más fácil. Hoy tenemos el posicionamiento satelital. Amén. Hoy tenemos el Google Map. Entonces en el Google Map ahí ponemos a dónde queremos llegar. ¿Y qué aparece? Te aparece si querés ir en colectivo, cuánto vas a tardar, si querés ir caminando, en moto, en bici, en auto, ¿no es cierto? Te aparece el tiempo que tardás y qué sería la ruta más corta o la ruta más ágil, ¿no es cierto? Y entonces, hoy, diga conmigo, hoy es más fácil. Bueno, ¿sabe que cuando yo era pequeña, obviamente, a veces que mi papá no me podía acompañar a algún lugar? Yo por ahí tenía la edad de Jacqueline o de Benjamín, y entonces mi papá me mandaba a Capital, o me mandaba a un lugar que yo no conocía, y entonces él agarraba
La guía fija, o como él había sido taxista, se acordaba todo. Entonces él me anotaba en un papel. ¿Por qué me anotaba todo en un papel? Porque él era un padre que se preocupaba por su hija. Y por mi hermano también. Y entonces, él quería enseñarme a viajar. Pero tampoco él quería que me pasara nada. Ni a mi hermano ni a mí. Entonces, él en ese papel nos hacía un croquis, un esquema. Y nos decía, en tal lugar tienen que tomar el colectivo, tal colectivo. Le van a decir al chofer que se tienen que bajar en tal otro lugar. Y de ahí van a caminar tantas cuadras a otro lugar. Y entonces también nos daba recomendaciones y nos decía, por ejemplo, si se pierden, no hablen con cualquiera. Busquen un policía, busquen uno de canillita, ¿saben lo que es una canillita, no es cierto? El puestito de diario. Los puestitos de diario también, se saben todo. Entonces dice, no vayan a cualquiera, vayan a los que saben. Diga conmigo, vayan a los que saben. Y sabe que esto mismo ocurre en todos los ámbitos de la vida. No solamente en cosas pequeñas como ir a algún lado, sino también, por ejemplo, en la aviación o en la navegación. Diga conmigo, en la aviación o en la navegación. Usted sabe que el piloto no se va a subir al avión y dice, bueno, como primera, segunda, me fui y ahí le aparezco, no sé cómo llego. No, sabe que tanto en la aviación como en la navegación marítima, ¿no es cierto? Se hace o se fabrica o se crea o se elabora lo que se conoce como un plan de viaje. Diga conmigo, un plan de viaje. Y sabe que en ese plan de viaje se establece cuál es la mejor ruta para llegar al destino. Diga conmigo, la mejor ruta. Y entonces, ¿por qué es la mejor ruta? La mejor ruta y la más corta. ¿Sabe por qué? Porque necesita economizar, necesita aprovechar todos los recursos que esa nave tiene, sea un avión o sea un barco. Necesita aprovechar el combustible, necesita aprovechar los vientos, necesita aprovechar la corriente. Amén. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque también en el plan de viaje a los pilotos se les enseña qué hacer cuando hay tormentas. El piloto de avión sabe lo que tiene que hacer si el avión le agarra una tormenta. Y el capitán de un barco sabe lo que tiene que hacer si al barco lo agarra una tormenta en el mar. Amén. Y entonces, así también en la vida de los hijos de Dios. El Señor ha establecido un plan de viaje. Diga conmigo, el Señor ha establecido un plan de viaje para mí. Y entonces ese plan de viaje tiene un punto de partida. Y luego tiene un largo camino y tiene un destino final. Y entonces, como el Señor es un Padre amoroso, nos enseña cómo debemos nosotros andar por ese camino. Cómo debemos nosotros transitar por el camino de la fe. Y entonces el Señor también, a través de su palabra, no solamente nos enseña cómo transitar, sino también Él nos da las advertencias de cómo nosotros debemos conducirnos y manejarnos cuando vengan los imprevistos, cuando vengan las tormentas, cuando vengan los vientos fuertes,
Cuando vengan esas situaciones que van a golpear tu vida y te van a sacudir de tal manera que pueden hacerte perder o salir de ese camino. Cuando dice gloria a Dios. Y sabe que hay un destino. Y ese destino es un destino maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice en su palabra el Señor que Él no quiere que nadie se pierda. Diga conmigo, Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sabe lo que quiere el Señor? Que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Que todos los hombres se vuelvan a Dios. Hablo de hombres, siempre aclaro, como raza. Amén. Él quiere que toda su creación, los hombres, las mujeres, se vuelvan a Dios y procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué cuando nosotros procedemos al arrepentimiento es el punto de partida de este camino de la fe, de este camino en el Señor? Amén. Y entonces cuando empieza este punto de partida, ¿a través de qué? De reconocer al Señor como Salvador de nuestra vida. Amén. Cuando usted se le presentó el Evangelio, cuando a usted se le presentó Cristo, alguien le predicó, usted fue a una iglesia y la palabra del Señor obró en su corazón y el Espíritu obró a través de su presencia con arrepentimiento y entendimos que necesitamos pedir perdón y volvernos a Dios. Y entonces le reconocimos a Él como dueño, Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces empezamos un caminar con el Señor y empezamos a andar en el camino del Señor y empezamos a recibir a través de los ministros que el Señor puso en el camino las instrucciones de cómo debemos caminar en el camino del Señor. El Señor le dijo a la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces el Señor, a través de su ministro, a través de su palabra, el Señor nos fue instruyendo y nos fue diciendo cómo era la correcta manera de transitar por este camino. Ahora, sabemos que hay un destino celestial. ¿Usted sabe que hay un destino celestial? Amén. Todos tenemos un destino celestial. Pero, ¿sabe que lo podemos perder? ¿Sabe que usted y yo, si no nos cuidamos, si no cuidamos nuestra salvación, nuestra desviación de su presencia, de su voluntad y de su palabra, puede hacernos perder ese destino final? Amén. Y entonces, en este camino, hay una cosa que el Señor quiere de nosotros. Cuando dice gloria a Dios, ¿sabe qué es lo que quiere el Señor de nosotros? El Señor quiere realmente que nosotros entendamos, aceptemos y que nos sujetemos a este camino que el Señor ha trazado. Diga conmigo, que me sujete y que no me salga de este camino que el Señor ha trazado. ¿Sabe que cuando nosotros empezamos a caminar en este camino, nosotros recibimos a través del Espíritu Santo ese amor perfecto, ese amor que proviene del Señor? Y entonces empezamos a transitar en el primer amor. Y en el primer amor estamos dispuestos a hacer todo por el Señor. Diga conmigo, en el primer amor estamos dispuestos a hacer todo por el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando el cristiano se empieza a descuidar, cuando la vida del cristiano empiezan a pasar los días, el cristiano se empieza no a desenamorar,
pero empieza a mermar. ¿Y qué es? ¿Que el amor de Dios no es perfecto? Sí, el amor de Dios es perfecto, los imperfectos somos nosotros, que empezamos a abandonar y nos empezamos, sin darnos cuenta, a desviar del camino que el Señor ha trazado. Porque si nosotros permaneciéramos fijo en el camino, en esa línea, en ese rumbo que el Señor ha trazado, entonces el primer amor no mermaría. Entonces nosotros no nos debilitaríamos. No quiere decir esto que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, uno no se pueda cansar. Pero si nosotros permanecemos fiel a ese camino, a esa palabra y a ese rumbo que el Señor trazó, encontraremos en el Señor la fuerza, encontraremos en el Señor la respuesta, encontraremos en el Señor todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y entonces, cuando nosotros estamos en ese primer amor, estamos dispuestos a hacer todo por el Señor. Los otros días estamos con el grupo de enseñanza, los días martes, y hablábamos de poder tener un corazón adecuado para el Señor. Un corazón sincero, un corazón puro, un corazón transparente. ¿Y qué es un corazón sincero, puro y transparente? Es un corazón que desea realmente tenerlo a Dios. Es un corazón que desea realmente hacer la voluntad del Señor. ¿Y sabe de qué manera desea hacerlo? Desea que el Señor sea el centro de su vida. Desea con todo su corazón realmente hacer la voluntad del Señor. Yo quiero contarle algo que pasó en la vida de Pedro. En el libro de Juan, capítulo 21, vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 21. Aleluya, santo es el Señor. Versículo 18 y 19. Estas fueron las palabras que el Señor le dijo a Pedro. 21, versículo 18. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Saben que cuando el amor de Dios está en nosotros, cuando es ese perfecto amor de Dios obrando en nosotros, a nosotros no nos cuesta hacer la voluntad del Señor? Cuando el amor de Dios está obrando en nosotros, el amor por Él, por su presencia y por su palabra, a nosotros no nos cuesta hacer su voluntad. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque el amor que estaba en el Señor Jesús lo llevó a Él a obedecer al Padre hasta las últimas instancias. Le llevó a Jesús a obedecer al Señor y le dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y tú me dijiste que yo tenía que ir hasta la cruz y Jesucristo fue hasta la cruz. El amor perfecto que estaba en el Señor Jesús le hizo que Él entregara toda su vida para que usted y yo hoy tengamos salvación. Nosotros hoy como iglesia, hoy le pertenecemos al Señor. El Padre nos puso en las manos de nuestro Señor Jesucristo y hoy nosotros en espíritu, alma y cuerpo le pertenecemos al Señor. Y entonces cuando ese amor de Dios opera en nosotros, así como Jesucristo estuvo dispuesto y se entregó por completo, la iglesia tiene que estar dispuesta a entregarse por completo, a
a su Señor, a su Salvador, a su Redentor y a su obra. Aleluya. ¿Quién vive? Y entonces este Pedro, que cuando era joven, y aquí encontramos una de las respuestas. Un Pedro que cuando era joven se ceñía, se vestía, se calzaba, se ponía el cinto y se iba para donde él quería y hacía lo que él quería. Pero dijo que cuando él fuera viejo, cuando pasaran los años, que por servirlo al Señor iba a llegar el momento en que a Pedro lo iban a encarcelar y a Pedro le iban a quitar la vida y él iba a entregar su vida por amor al Señor y de esa manera iba a ser glorificado el nombre del Señor. Y entonces Pedro recibió a través de las palabras del Señor cuál era el destino. ¿Y usted cree que Pedro se negó? Diga conmigo, Pedro no se negó. Y ahora tenemos a través de su palabra, amén, que el Señor, volvamos a Josué, nos habla que para transitar en este camino necesitamos dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Diga conmigo, la primera, esfuerzo. Y la segunda, valentía. Míralo a tu hermano y decirle esfuerzo y valentía. Ahora, quiero contarle de lo que es el esfuerzo. El esfuerzo es cuando uno utiliza una gran fuerza, que puede ser física o moral, para llevar a cabo una tarea o para enfrentar una situación. ¿Cómo? Sí. Necesitamos el esfuerzo para permanecer en el Señor y en su palabra y en su verdad. Cuando la situación se ponga, diga conmigo, se ponga fea. Cuando la situación personal, cuando la situación familiar, cuando la situación económica, cuando la salud, cuando en el trabajo, o cuando en la iglesia, o en el barrio, cuando donde tú estés, la situación se ponga fea, necesitamos entonces esforzarnos para poder mantenernos en este camino y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Y ahora quiero contarte lo que es la valentía. La valentía es la determinación para enfrentar esas situaciones difíciles. ¿Cuál es la determinación? ¿Sabe qué es la determinación? Diga conmigo, la convicción. Mirarlo a tu hermano y decirle, ¿estás convencido de seguir a Cristo? ¿Estás convencido de seguir a Cristo? Es tomar la decisión de seguir y de no apartarme de este camino. Es de seguir y de no apartarme de su palabra, de su deseo y de su voluntad por nada del mundo. Entonces tenemos a este Pedro que antes hacía lo que quería de su vida, pero al final de sus días se sometió al deseo y a la voluntad del Señor. Se sometió a lo que el Señor le había pedido. Y él ya no quiso más hacer lo que él quería, sino que cuando encontró a este Cristo maravilloso, a su Señor, a su Salvador, al dueño de su vida, él se sometió a lo que Cristo le pedía y no más lo que su deseo, su carne le pedía, sino lo que el Señor le pedía. Ahora mira a tu hermano y decir, ¿estás dispuesto a hacer lo que el Señor te pide? Ya lo decía, ¿estás dispuesto? Y entonces vemos que este camino, además
de tormentas, luchas, situaciones difíciles, momentos críticos. Amén. También encontramos la respuesta del Señor para cada una de estas situaciones. Y encontramos del Señor, diga conmigo, primeramente su amor, su fidelidad y su misericordia. Encontramos del Señor sus bendiciones, porque no es solamente seguir el camino del Señor y va a ser todo tormenta, no. El Señor nos advierte que va a haber tormentas, pero el Señor también a través de su palabra nos da promesas. Diga conmigo, nos da promesas. Nos da su espíritu, nos da su amor, nos envuelve, nos sostiene en su mano, nos provee, nos sana, nos levanta. Encontramos en el Señor todas las bendiciones, las promesas y las riquezas espirituales que nosotros necesitamos para ser fortalecidos y para poder avanzar en este camino. ¿Cuáles son esas riquezas? Es su presencia, es su Espíritu Santo, es su unción, es la llenura, es el fruto, los dones, todo lo que proviene de Él. Todo eso son su riqueza. Ahora, hay una clave, porque aquí en su palabra dice, para que no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Entonces el Señor nos está diciendo que necesitamos esfuerzo y valentía para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y escuche lo que dice: para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Entonces el Señor nos dice en su palabra que para que nosotros no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, debemos caminar, andar en este camino que el Señor ha trazado, andar en su palabra. En el versículo 8 le dice: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y vuelve a decir, y todo te saldrá bien. Cuando dice gloria a Dios. Ahora, en el versículo 9, escuche lo que dice: mira que te mando nuevamente a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. El tercer punto es no desmayar. El primero, no apartarme. Esforzarme, ser valiente para no apartarme. El segundo es meditar en su palabra de día y de noche, guardarla en mi corazón, atesorarla en mi corazón. Y tercero, ir a tu hermano y decirle: no desmayes. ¿Alguna vez te sentiste desmayar? ¿Alguna vez sentiste que ya no podías más, que ya no podías seguir? Y entonces, ¿a dónde está el problema de desviarnos a diestra y a siniestra? Y mientras meditaba en esto, el Señor me hablaba que uno de los desvíos es cuando el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, ya no está conforme con el camino que el Señor trazó para él. Y entonces, ¿qué hace? Busca su propio camino, traza su propio camino. Vengo a la iglesia, puede ser que esté en la iglesia o que esté apartado, pero busca su propia voluntad, hacer su propia voluntad y ya no la voluntad del Señor. Entonces su corazón ya empezó a torcerse, a desviarse de lo que Dios tenía planificado, de lo que Dios ha trazado y de lo que Dios ha establecido. ¿Sabe cuándo el cristiano empieza a desviarse?
Cuando el cristiano empieza a buscar su propio deseo. Diga conmigo, cuando empieza a buscar su propio deseo. Y entonces, si su deseo no está basado en Dios, ¿en qué está basado? Está basado en sus emociones, en sus pensamientos y aún hasta en su propia carne y en lo que quiere o no quiere alcanzar. Y entonces, cuando hacemos esto, nosotros empezamos a tener un camino totalmente opuesto al Señor. Empezamos a desviarnos y mientras nosotros persistamos, el camino del Señor está por aquí, y mientras nosotros persistamos en querer seguir y hacer nuestra voluntad, más nos alejamos de la voluntad del Señor, de la verdad del Señor y de la presencia del Señor. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando el hombre busca su propio camino, no va a ser introducido a caminos de bendición y prosperidad, como dice el Señor, sino que va a ser introducido a caminos de destrucción, a caminos de amargura, a caminos de tristeza, a caminos de decepción. Y entonces el espíritu del hombre empieza a apagarse. Y entonces el espíritu del hombre ya no desea estar en la presencia del Señor. Y entonces ya no desea esforzarse por buscar en oración al Señor. Ya no desea leer su palabra y meditar y caminar en su palabra. Y entonces cada vez más ese corazón, ese cristiano se empieza a apagar y se empieza a desviar del camino del Señor. Amén. ¿Sabe lo que dice su palabra? Que en vano edifica al hombre si Jehová no edifica con él. Amén. Dios nos dice que no vayamos por ahí, pero igual el cristiano va por ahí. ¿A usted nunca le pasó? A mí me pasó. Y yo estando en la iglesia, pero mi corazón estaba en otro lado. Yo estaba en la iglesia, pero yo pensaba que estaba bien, pero mi corazón estaba desviado del deseo de Dios para mi vida, del deseo de Dios, de su voluntad. ¿Y sabe qué? Otra de las cosas es cuando el cristiano ya no está conforme con los tiempos del Señor. El cristiano quiere todo ya. ¿Cuántos quieren todo ya? Ninguno. ¡Wow! ¡Qué espirituales que estamos! Gloria a Dios. Hay que esperar. Y entonces, ahí también nos desviamos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un tiempo que es perfecto y en ese tiempo tiene establecidas todas las cosas. Pero ¿qué pasa con el cristiano? El cristiano no puede esperar el tiempo del Señor. El Señor perfecto para tu prosperidad, para tu bendición, para tu trabajo, para tu esposo o tu esposa, para tu novio. ¿Y qué pasa? Tú no lo esperas y te sales a buscar tu propio tiempo. ¿Le quieres dar una mano al Señor? No, el Señor está ocupado hoy y ahora lo voy a hacer. ¿No sabe lo que pasa? Estás buscando el tiempo de tu felicidad, pero de tu felicidad que no proviene del Señor. Estás buscando el tiempo de tu felicidad en el mundo, el tiempo de tu felicidad en tus tiempos, el tiempo de tu felicidad en tu emoción, el tiempo de tu felicidad en tu carne. Y entonces ya no estás dispuesto a esperar. Estás ansioso, no puedes esperar los tiempos del Señor. Y entonces el cristiano empieza a querer tiempo para sí mismo. ¿A nadie le pasó de querer tiempo para sí mismo? Yo necesito tiempo para mí. ¿Y las mujeres a dónde se van siempre cuando necesitan tiempo para mí? Decimos a la peluquería. Y entonces se va a la peluquería, se va a producirse, se va a ponerse linda. No que esté mal, no que esté mal. Pero el corazón se empieza a desviar tanto para sí mismo y el hombre también empieza a buscar
buscar tiempo para Él, para descansar porque está cansado. Tiempo, necesito estar solo porque los chicos me fastidian. Oh, necesito un tiempo para mí porque la relación en casa está intensa y la gordita está media pesada. Necesito un tiempo para mí. Y la mujer dice, ay, sí, tomate un tiempo para vos porque yo también necesito un tiempo para mí. ¿Y sabe a quién le sacan el tiempo? Le sacan el tiempo del Señor para hacer lo que ellos quieren hacer para sí mismos. Le sacan el tiempo que es para el Señor. También el Señor me hablaba del éxito. Cuando nosotros buscamos nuestro éxito, cuando buscamos triunfar, cuando buscamos prosperar, pero fuera de los tiempos del Señor, cuando buscamos el reconocimiento del hombre, el reconocimiento, decir, wow, mirá, esta mujer buscó o alcanzó o llegó. Y entonces uno se siente tan bien cuando viene el reconocimiento del hombre. ¿A usted nunca le pasó? ¿O esta prédica es para mí? Hay veces que queremos alcanzar el éxito en un montón de cosas. Y nos olvidamos que todo es por el Señor y para el Señor. Y que si nosotros queremos alcanzar el éxito, ¿sabes qué? Podrás trabajar, esforzarte, tener dinero. Pero esa riqueza material no es la riqueza espiritual que Dios quiere entregarte. ¿Por qué? Porque tu corazón está puesto en esa riqueza. ¿Sabe lo que dice la palabra? ¿Usted quiere reconocimiento y reconocimiento del pueblo? Dice en el libro de Proverbios capítulo 3 que si nosotros escribimos en la tabla de nuestro corazón y en nosotros es hallada la misericordia del Señor y su gracia, entonces hallaremos gracia ante los ojos de Dios, hallaremos el reconocimiento de Dios y también hallaremos el reconocimiento de los hombres. ¿Qué tipo de reconocimiento tú estás buscando? Cuando en medio de las luchas también nos esforzamos, entonces permanecemos en el camino del Señor. Pero cuando en medio de las luchas nosotros nos entregamos al abandono, al cansancio, ya no nos queremos esforzar, ya no queremos orar, ya no queremos buscar al Señor, entonces empezamos a desviarnos, empezamos a entregarnos al viejo hombre, empezamos a entregarnos al viejo carácter, empezamos a entregarnos a la vieja naturaleza, empezamos a entregarnos a esas emociones como la tristeza, como la depresión, como la amargura, como el enojo. Y entonces nuestro corazón está desviado también. Como le dije, el cristiano puede estar en la iglesia, pero su corazón puede estar cargado de todo esto. Y sus pensamientos y sus deseos pueden estar desviados también y no ser los deseos que tiene el Señor para su iglesia. Yo quiero que ahí tú tomes un momento y cierres tus ojos y puedas ponerte de pie.